Para hablar de toda la información económica ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, nos vemos por primera vez en este lunes. Aquí estamos, feliz inicio de semana. Lo mismo le digo, vamos a empezar en Argentina, donde tal vez este inicio de semana más que feliz es bastante controversial después de que se conociera el dato de pobreza. Así es, el país sudamericano reportó este lunes una caída considerable con respecto a la pobreza e indigencia con respecto al periodo marcado en el segundo semestre de 2024. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre julio y diciembre del año pasado, la pobreza afectó a 38,1% de la población en comparación con el 52,9% que conoció en el primer semestre de ese mismo año, lo cual implica una caída de 14,8 puntos porcentuales, en torno a los 15 puntos casi enteros. Gran parte de este escenario se debe a la desaceleración de la inflación, que ha pasado del 25% mensual, que fue el dato de diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó a la presidencia, hasta el pequeño 2,4% mensual que se reportó en febrero de este año. Hay otras implicaciones en la caída de la pobreza que explica el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina. Es cierto que hay un cambio sustantivo importante, que es que ahora tenemos estabilidad de precios, o por lo menos estabilidad macroeconómica, y un nivel de inflación mucho más bajo. Pero los niveles de ingresos de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionados siguen por debajo de los que teníamos en octubre o noviembre. Teniendo ya estabilizada la situación, la inflación ya en un 2%, los beneficios que está dando la caída de la inflación ya no se están experimentando en este momento. Por lo cual la pobreza tiende a estabilizarse, y también la pobreza extrema, en esos valores que te mencioné, alrededor de 37, 38, 39%, 9, 10% de indigencia. Se estabiliza, y las mejoras ya cada vez van a depender menos de cuánto baje la inflación. Bien, el dato conocido este lunes por el gobierno argentino también marca una sustancial mejora respecto del mismo periodo del 2023, cuando año en el que Milei, por ejemplo, toma posesión en diciembre de ese año. En ese instante, la pobreza se contabilizó como 41,7% de la población en general. Hay que recalcar que para la medición el Instituto de Estadísticas argentino solo incluye los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 29,8 millones de personas sobre una población total de argentinos de unos 47 millones de personas, lo que quiere decir que únicamente cubre a ciudades de 100.000 o más habitantes. No capta ciudades pequeñas o áreas rurales donde la estructura de la pobreza podría reflejar una realidad distinta. Justamente sobre esto nos amplió nuestro corresponsal desde Buenos Aires. Escuchemos. El gobierno celebró estos datos, y lo cierto es que lo que muestran las cifras es una caída muy importante, tanto de pobreza como de indigencia. Más de 10 puntos en el caso de la pobreza entre el primer semestre y el segundo semestre de 2024, y casi 10 puntos en la indigencia, luego de que en ese primer semestre de 2024, el primer semestre de Javier Milei, hubieran subido también de forma muy importante esos datos. La pobreza y la indigencia en Argentina se miden por ingresos, se compara una canasta de pobreza y de indigencia con la capacidad de la población de costear esa canasta, y así se define quiénes quedan de un lado y quiénes quedan del otro. Expertos en pobreza en Argentina no terminan de ponerse de acuerdo sobre si esa canasta calcula bien los consumos actuales de los argentinos, y si ese cálculo, al estar mal, si está mal, no refleja correctamente quiénes son pobres y quiénes son indigentes. De todos modos, este es un problema que ya lleva varios años en el país. De cualquier modo, el gobierno dijo en un comunicado en el que, como dije, celebró la decisión, que como efecto directo de la lucha contra la inflación que ha llevado adelante el presidente Javier Milei, además de la estabilidad macroeconómica y la eliminación de restricciones que durante años limitaron el potencial económico de los argentinos, fue que se logró esta baja en la pobreza y en la indigencia. Por otro lado, hay un especialista de la Universidad de Torcuato Di Tella en Argentina, Martín González Rosada, que hace un cálculo, una proyección de cuál sería la pobreza hoy en día usando los datos oficiales, y su estimación es que se encuentra aún más baja, en torno al 35%. Pero Juan Pablo, como mínimo llama la atención que cada vez que escuchamos argentinos hablando de la economía, lo que dicen es que el dinero
prácticamente no alcanza para nada. Así es, porque la inflación justamente por definición es que los precios suben, pero evidentemente aunque suban menos, pues ya están arriba y que vuelvan a bajar, pues no es la realidad. Y los salarios igual no se acomodan a los precios. Realidades en diferentes países, así es. Bueno, Juan Pablo, nos vamos a quedar en la región. Ahora hablamos de Perú, donde el gobierno busca estrategias para animar su economía. Y fue el ministro de Economía y Finanzas el que hoy presentó un paquete de 402 medidas denominada Shock Desregulatorio, que pretende eliminar barreras burocráticas para acelerar así y facilitar también las inversiones y avanzar hacia un Estado más eficiente y competitivo. El ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, precisó que más del 50% de las medidas ya han sido puestas en marcha y el resto seguirán viabilizando entre abril y julio del presente año. En total, según el gobierno, se eliminarán 186 barreras burocráticas y el incremento del tope para la emisión de certificados del programa de obras por impuestos a más de 12.516 millones de dólares. Esto pues para también conocer ese paquete de regulatorio que se hace en este país. Bueno, Juan Pablo, vamos a cambiar de tema. Varias empresas energéticas confirmaron hoy que su licencia en Estados Unidos fue revocada. Así es, empresas energéticas como la francesa Maurel&Prom, la española Repsol o la italiana Eni confirmaron que precisamente fueron notificadas de la revocatoria de las licencias de Estados Unidos, esto que les permitía operar en Venezuela pese a sanciones impuestas a ese país en 2019. Con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios cuando Hugo Chávez llegó al poder hace 25 años, pero vio caer su producción luego de señalamientos de mala gestión, corrupción y las sanciones estadounidenses de 2019. El PIB venezolano se hundió 80% en 8 años consecutivos de recesión, esto entre 2014 y 2021, en medio de la fuerte caída de los precios del petróleo y su producción. Y actualmente produce cerca de 1 millón de barriles diarios y en la operación Chevron ayuda con 220.000, Repsol unos 60.000 y Maurel y Prom con entre 20.000 y 25.000 barriles diarios para ver todo el panorama. Juan Pablo, justamente hoy fue un día en el que el petróleo vio sus precios al alza. Subieron impulsados por la amenaza de Washington de elevar los aranceles a los países que compren producción rusa a falta de un acuerdo sobre el alto el fuego en Ucrania. Del precio del barril de Brent del Mar del Norte fue para entrega en mayo y subió un 2,7% hasta los $74,85, mientras el barril WTI estadounidense avanzó al 3,06% a $71,64. Son unos de los escenarios que más rápido responden frente a las decisiones que se toman en Estados Unidos. Bueno, vamos a ampliar indicadores económicos. Empezamos justamente ahí, en Estados Unidos, porque Wall Street cerró mixto. Hoy el oro llegó a una récord por encima de los $3.100 por onza, impulsado por preocupaciones de aranceles. Europa cerró con pérdidas mayores al 1% en Francia, España y Alemania. En este último país hoy se conoció una desaceleración en el dato de inflación anual, que en marzo fue de 2,2% anual, una décima menos que el dato anterior. En nuestra región, Brasil, México y Argentina perdieron. En esta última, hoy la calificadora crediticia Moody's afirmó que pese a los avances del gobierno de Javier Milei en materia macroeconómica, persisten en Argentina los riesgos de incumplimiento de la deuda soberana. Por otro lado, Colombia hoy cerró levemente a la baja. Ahí se conoció que el desempleo urbano cayó a 9,8% en febrero de 2025 respecto a ese 11,6% del mismo mes del año pasado, según la autoridad estadística. Pues Juan Pablo, a usted muchas gracias por toda esta información. Hasta aquí revisamos los números, pero habrá más oportunidades para vernos. Nos veremos seguramente mañana. A ustedes les agradecemos su sintonía. Hacemos una pausa y volvemos.